¿Qué tal? Me da gusto estar con ustedes una vez más. En esta ocasión vamos a terminar de hablar un poquito acerca de lo que es la etapa de organización. Si ustedes se acuerdan, habíamos estado hablando un poquito acerca de los principios, de la definición, de la importancia que tiene contar con elementos de organización dentro de la empresa, entendida la organización como la fase que viene después de la planeación. En la planeación nos preguntamos qué es lo que vamos a hacer y en la organización nos preguntamos y obtenemos la respuesta cómo lo vamos a hacer. Y entonces comentábamos un poquito acerca de que la organización básicamente es algo así como la estructura a un edificio, es decir, es aquello que en un momento dado ayuda a que se sostenga toda la estructura de la empresa para que en un momento dado a partir de ahí podamos tomar decisiones. Y entonces lo que vamos a estar platicando este día es un poquito acerca de las diferentes etapas que existen en la organización, los diferentes tipos que tenemos de organización y algunas técnicas que son auxiliares que en un momento dado nos pueden ayudar para lograr precisamente que la organización se dé de manera más efectiva dentro de las empresas. Entonces empecemos un poquito a hablar de lo que son las etapas. Miren, las etapas a grandes rasgos no es otra cosa que aquellas partes de la organización que en un momento dado nos ayudan a cristalizar lo que sería precisamente todas las actividades de organización. Para esto entonces tenemos dos grandes etapas. A una le voy a llamar división del trabajo y a la otra le voy a llamar coordinación de los esfuerzos. Empezamos a hablar un poquito acerca de la división del trabajo. Como su nombre dice, división del trabajo no es otra cosa que separar, delimitar en un momento dado las tareas y o funciones que nosotros tenemos dentro de la organización, y esto es con el fin básicamente de lograr una mayor especialización. Ya ayer yo comentaba acerca de que no necesariamente es bueno o es muy importante estar especializado, es decir, es más importante en un momento dado entender cuál es la necesidad del cliente. Sin embargo, la etapa que le llamamos división del trabajo me sirve mucho precisamente para poder determinar quién va a hacer qué, en qué momento lo va a hacer, cuándo va a entrar en acción su labor o actividad para poder engranarse con todo lo demás. Y esto en un momento dado nos ayuda a que hagamos los trabajos con un mínimo esfuerzo. Se trata de trabajar inteligentemente, no de trabajar más. Y entonces la división del trabajo me ayuda un poquito para eso. A su vez, esta etapa de división del trabajo tiene tres grandes subdivisiones. A una de ellas le voy a llamar jerarquización, a la siguiente descripción de funciones y a la última departamentalización. ¿A qué me refiero con cada una de ellas? La jerarquización no es otra cosa que determinar dentro de un organigrama cómo van a estar las jerarquías, quiénes van a ser los mandos operativos, quiénes van a ser los mandos medios y quiénes van a ser los mandos de alta dirección o de gerencias generales. De tal manera que jerarquizar no es otra cosa que determinar quién le reporta a quién y cómo se ve en un organigrama el reporte o el grado de reporte con cada una de las diferentes personas o actividades que nosotros tenemos ahí. La departamentalización simplemente consiste en agrupar por funciones similares una determinada actividad. Por ejemplo, en el departamento de mercadotecnia, en mercadotecnia puedo tener por un lado compras, por el otro lado ventas, por el otro lado investigación de mercados, por el otro lado estrategias, es decir, voy a colocar juntas todas las actividades que son similares, en este caso a mercadotecnia. En recursos humanos, por ejemplo, la departamentalización en recursos humanos sería, tengo un área que se dedica a reclutar, otra que se dedica a seleccionar, otra que se dedica a hacer psicometría, otra que se dedica a capacitación y desarrollo, otra que es nóminas, etcétera, etcétera. Departamentalizar no es otra cosa que poner juntas las áreas que en un momento dado tienen que ver unas con las otras y que al final del día podemos hacer un departamento o una división dentro de esa parte de la organización. Por último, la descripción de funciones no es otra cosa que una hoja, un documento en el cual de manera sistemática, ordenada, vamos a ir recopilando toda la información que atañe a un determinado puesto de trabajo. Y en esta descripción de funciones lo que vamos a detallar es precisamente a qué se dedica la persona que atiende esta actividad, es decir, cuáles van a ser las funciones genéricas de ese puesto, cuáles habilidades tiene, cuáles conocimientos necesitamos que tenga, qué habilidades, qué aptitudes, qué actitudes, qué conocimientos, cuáles van a ser los grados de reporte, con quién se va a comunicar tanto interno como externamente en la organización, a quién le reporta, quiénes en su caso le reportan a él, cuál es su carrera de avance o cuál es en un momento dado hacia donde podríamos llevar la persona que colabora en ese puesto si es que quisiéramos avanzar a dicha persona. Y por otro lado, bueno, esas tres etapas fueron las que corresponden a división del trabajo. Dentro de la etapa de
coordinación, que también está dentro de la organización, lo que necesitamos hacer en la coordinación básicamente es sincronizar y armonizar en qué momento va a entrar cada una de las diferentes funciones, cada una de las diferentes personas a colaborar y a realizar la actividad que en este caso le correspondería. Y esto nos sirve básicamente para poder hacer muchísimo más eficiente las tareas que nosotros queremos llevar a cabo. Y aquí se trata de unificar los esfuerzos, se trata de que al final del día, por medio de unir los esfuerzos, todos estemos como que apuntando hacia el mismo objetivo, tratando de lograr la misma meta o la misma meta, objetivo, cumpliendo la estrategia que ya habíamos nosotros comentado, y esto me facilita la sincronización de tareas, es decir, en un momento dado no hay fugas de responsabilidad, no hay duplicidad de esfuerzos, sino que todos de manera engranada sabemos cuándo nuestra actividad entra en operación para que entonces no nos estemos traslapando las funciones, no empecemos a hacer una función que todavía no correspondía y viceversa, no estemos atrasando a los demás porque yo me estoy también atrasando o empecé tarde, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de organización que tengo? Si yo pudiese hacer un símil con respecto a otras estructuras organizacionales, ¿qué es lo que podría hacer? La tipología de la organización es lo que me va en un momento determinado a permitir determinar cómo son las diferentes formas o los diferentes modelos que yo tengo para poder estructurar mi organización. ¿Y cuáles son estos modelos? Miren, hay básicamente 6 diferentes modelos. Uno de ellos le voy a llamar la organización de tipo lineal o militar. Lineal quiere decir que en un momento dado los esquemas de reporte son muy rígidos y muy lineales de arriba hacia abajo, es decir, arriba hay alguien que toma las decisiones, aquí en medio hay alguien que las ejecuta y acá abajo hay alguien que hace la operación sobre de esta ejecución, es decir, por ejemplo en la milicia, aquí arriba estarían los generales, aquí arriba estarían los mandos medios, quiero suponer por ejemplo los sargentos, y acá abajo estarían los soldados rasos, de tal manera que la autoridad lineal quiere decir que va a fluir incluso la comunicación de arriba hacia abajo, y la comunicación si es que necesita fluir de abajo hacia arriba, va a ir fluyendo tomando cada uno de estos diferentes etapas o cada uno de estos diferentes estrados o estratos que hay dentro de la organización. Eso entenderíamos por lineal o militar. En las organizaciones, cuando utilizamos este tipo de tipología de organigrama, la utilizamos básicamente cuando las actividades son muy estructuradas, cuando no queremos que quede absolutamente dudas con respecto a nada de lo que está ocurriendo en la organización, es decir, cuando nosotros queremos que todos sigan estrictamente con las actividades y tareas que hemos encomendado y no haya duda de qué es lo que cada uno tiene que hacer. Tenemos otro tipo de organigrama que le vamos a llamar funcional, un tipo de organización que es funcional. Funcional quiere decir que por funciones vamos a ir desagrupando las tareas para que entonces cada una de las diferentes funciones pueda realizar en diferentes partes o en diferentes momentos su actividad. Funcional quiere decir, por ejemplo, si yo hago una investigación para vender un producto o servicio, lo primero que hago en una empresa es investigación de mercados. Después de hacer la investigación de mercados, lo que haría es traducir esas necesidades del mercado hacia un producto, proceso o servicio concreto. Después que yo hago esto, obtengo dicho producto, hago ciertas pruebas y estas pruebas, si son satisfactorias, al final ya diseño el producto y lo pongo en el mercado. Se fijaron, fueron 5 diferentes etapas. Una organización por funciones me ayudaría a que cada una de estas etapas yo agrupe todos los departamentos que tienen que ver precisamente con cada una de estas funciones. Por otro lado, tendríamos la organización de tipo staff. Staff no es otra cosa más que en un momento dado las personas que me ayudan a lograr la operación, pero que no son necesariamente de la organización en todo su sentido estricto. Por ejemplo, un asistente de dirección general, por lo regular lo ponemos como una autoridad de staff. ¿Qué quiere decir? Que apoya a la dirección general, mas sin embargo no de manera necesaria tendría las autoridades y las responsabilidades que un director general ejecuta. De manera tal que un staff es alguien que apoya a alguien de la dirección general o apoya a alguien de otro departamento para poder lograr los objetivos, funciones, etcétera, etcétera. Por otro lado, tenemos la tipología de organización que le vamos a llamar matricial. Matricial quiere decir, como comentaba yo ayer un poco a manera de crítica, en la parte de especialización. En la especialización yo comentaba que en un momento dado no coincido yo que la persona sea tan especializada y sobre todo que le reporte a una sola persona, sino que comentaba yo que es importante entender que debemos de
tener la capacidad de poder reportar a más de una sola persona a la vez para hacer las funciones muy rápido. De tal manera que una organización de tipo matricial me permite eso precisamente, hacer que las personas por departamentos y por funciones vayan en un momento dado quizás reportándole a diferentes jefes. Voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que en nuestra organización tenemos el producto A, el producto B y el producto C, y tenemos los mercados X, Y, Z. Entonces, si yo hago un cruce en matriz, el producto X se vende en el mercado A, el producto Y se vende en el mercado B, y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa cuando de repente el cliente no nada más quiere comprar un producto X, sino también quiere comprar un producto Y? Entonces, para comprar el producto Y, tendría yo que reportar no nada más a mi gerente A, sino también a mi gerente B, para que entonces todos estemos en la misma frecuencia, en el mismo canal de ideas. Entonces, lo que necesitamos aquí hacer, por medio de una estructura matricial, es entender cuáles son todas las combinaciones que se podrían llegar a hacer para que entonces entendamos que podría yo reportarle incluso a más de un jefe. No es un reporte directo, sino quizás en muchas ocasiones es algo que yo comento, algo que nos permita internamente en la organización poder establecer que es importante comunicarnos para saber qué estamos haciendo. A eso es a lo que en un momento dado necesito llegar con este ejemplo. Ahora, esto que he venido platicando tiene que ver con dos cuestiones básicas. Una, las etapas de la organización, que decíamos hay departamentalización, hay división del trabajo y hay coordinación de esfuerzos. Por otro lado, ya vimos los diferentes tipos de organigrama o los diferentes tipos de estructura organizacional por los cuales podemos optar. Platiquemos ahora un poquito acerca de las diferentes técnicas que en un momento dado me ayudan a que la organización se cristalice dentro de las empresas. Dentro de estas técnicas encontramos básicamente cuatro diferentes metodologías, cuatro diferentes técnicas que nos ayudan precisamente a que la etapa llamada organización cristalice. Una de ellas le voy a llamar el organigrama que es la representación gráfica de cómo nosotros visualizamos en un papel a la empresa. Es decir, voy a poner en un dibujo quién le reporta a quién le reporta a quién está a cargo de qué área o qué departamento y cuáles son las áreas staff que en un momento dado quizás le reportan o cuáles son los departamentos o funciones que reportan a una determinada división o departamento y la serie de divisiones, departamentos a qué dirección reportan. Entonces, un organigrama no es más que la representación gráfica, la representación física en un papel de cómo se ve la estructura, cómo está interrelacionada. Ahora, en su lámina que ustedes ahorita están viendo en pantalla, ahí hay un ejemplo de un organigrama. Este organigrama que ven en su pantalla tiene que ver con el tipo de organigrama lineal o militar, que en un momento dado vienen o emanan de arriba hacia abajo las diferentes funciones de la organización. Otra de nuestras técnicas auxiliares van a ser los manuales. Un manual en un momento dado es un documento, una carpeta, un documento en donde de manera muy detallada nosotros vamos a poner información acerca de la empresa. Es decir, entonces, si pongo información de la empresa, quiere decir que puedo entonces o cuento con varios diferentes tipos de manual. Por ejemplo, hay de bienvenida, hay de políticas y procedimientos, hay de organización, hay manuales de calidad. Es decir, es lo que me dice cómo vamos a hacer las cosas o cómo vamos a hacer una determinada tarea para lograr unos determinados objetivos. Por ejemplo, un manual de políticas y procedimientos me dice básicamente dos cosas. Me dice qué tengo que hacer y cómo voy a hacer un determinado trabajo.